Visiones Argentinas. Una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones Argentinas. visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones Argentinas. Nueve años de comunicación alternativa. 9 años de voces autorizadas. 9 años de genuina pluralidad. 9 años de integración nuestraamericana e internacional. El Club de la Pluma festeja sus 9 años y lo hace con su ya habitual entrega de reconocimientos a las trayectorias en militancia y redoblando la apuesta cultural. El Club de la Pluma celebra sus 9 años con la presentación de 2 libros. El crimen de la deuda externa, segunda edición ampliada, del Dr. Néstor Forero, y En búsqueda de los pasos perdidos, de Norberto Negro. Radial nació en Radio Carlos Paz en el año 2004, por eso ahora estamos festejando nuestros 9 años. Y en el 2004 nació ya como una propuesta cultural, ¿no? El Club de la Pluma, con esto de ponerle un poco de arte, ciencia, cultura. Poco tiempo después desembarcó en Radio Nacional, y en Radio Nacional la cosa se puso calentita, digamos, porque la gente de Radio Nacional, el público de Radio Nacional tenía otras demandas, ¿sí? Empezamos por hablar de cultura y cada vez que tocamos las cuestiones culturales aparecen las cosas de los 500 años, las cosas de los originarios, las cosas desde dónde consideramos la historia, y todo se fue volviendo muy polémico y muy político y muy, digamos, de alguna manera contestatario. Entonces el programa fue cambiando en función de esas demandas. Entonces ahora nos acompañan especialistas, todos especialistas, economistas, especialistas en geopolítica, especialistas, y tratando siempre de abrir el micrófono a las voces de la gente. El creador de esta genial idea es Norberto Garci, que está aquí con nosotros. En las 2 oportunidades anteriores que tuvimos para entregar reconocimientos a movimientos sociales, a militantes sociales, había preparado así una especie de editoriales para compartir, para pensar un poco. Y lo que se venía gestando en esta semana realmente ya me embargaba demasiado de emoción de juntarme con gente muy querida desde hace muchos años. Porque cuando esto nació con la ambición de lograr un espacio comunicacional de integración, nunca imaginamos que esto se iba a entrelazar con el afecto, con el amor y con el hermanamiento de muchos seres que inclusive durante mucho tiempo no nos veíamos las caras, pero el amor estaba allí. Y bueno, me parece que es eso lo que uno puede llegar a rescatar de este trabajo de la comunicación, que tiene que ver con el afecto, con el decirle al otro: te amo, de frente, me importás, valés, sos el motivo por lo que yo estoy acá también. Me parece que eso es lo importante para rescatar. Yo no quiero robar mucho, porque me parece que los que están para hablar son aquellos que han venido a hacer lo suyo y a entregarnos, a regalarnos también lo suyo. Hay una de las fotos que anda circulando por allí, fue una oportunidad donde presentamos el primer libro de Norberto Negro, Yo solo cumplo órdenes, y que también contamos en ese momento con la participación del doctor Javier Garín, que presentaba el Manual Popular por los Derechos Humanos, su primer libro también. Y quien hacía la presentación era el Vasco Orsoacoa, y volver a revivir esa magia que generaron en ese momento realmente también emociona. Y emociona por la fibra que le mete cada uno de estos tipos en la lucha cotidiana, en la lucha cuerpo a cuerpo con las desigualdades sociales. Yo quiero dar paso a esto, antes que nada agradecerle la presencia, pero fundamentalmente quiero agradecerle a mi mujer, a Gabriela, que es la que, bueno, la que... ya sabe. Yo quiero que
recibamos, primero antes del aplauso, decir que los gatos negros significa, lo tomo como un referente al tipo este porque marca un camino que desde la convicción, a pesar de haber sido perseguido, encarcelado, exiliado, siguió peleándola, vuelve para entregar, se convierte en profesor, empieza a entregar de su alma la enseñanza, y aparte de la enseñanza dijo, tengo que dejar algo reflejado en papeles de lo que he vivido y cómo lo he vivido y cómo lo he sentido y cómo lo he experimentado, y nos está marcando ese camino. Por eso quiero que recibamos con un aplauso a Norberto Negro y a la y también fue externo el exilio, pero también muchos compañeros vivieron en el exilio interno, de modo que el regreso es el regreso de los del exilio externo y de los del exilio interno. Hay una partecita que quiero leerla porque a mí me conmovió hasta las lágrimas, que dice, bueno, es sordio. Después, por favor, Negro, explícame qué quiere decir es sordio, porque la verdad que no sé qué quiere decir es sordio. Yo voy a leer, o querés explicarlo ahora. ¿No? Ah, bueno, bacano. Ahora sabemos qué quiere decir sordio. Y dice así, mire, lo voy a leer despacito para que... Desde la fría soledad donde se aprecia la aurora boreal, era necesario comenzar a caminar para tratar de retornar al inicio del círculo de la infancia, clamorosa de imágenes y sonidos brindados por el entorno natural. ¿Volver para qué? Para encontrarse con uno mismo, rescatar las historias de luchas y en ellas las figuras emblemáticas como la de Severino di Giovanni, que termina enamorando a cualquier persona amante de las gestas producidas en el eterno batallar del trabajo contra el capital, para que todos los dictadores carceleros sepan que a los sueños es imposible ponerle rejas. Aprender que las derrotas sirven para empezar nuevos caminos hacia la esperanza. ¿Por qué escribir? Porque si la historia la escriben los que ganan, es necesario hacer que la memoria sea activa, nunca pasiva. Por los que se fueron, para que siempre estén con nosotros, para aprender, para instruir, enseñar, para tratar de ser mejor cada día, para saber que la experiencia colectiva es lo que vale de forma verdadera. Escribir para desarrollar la certeza que el mañana será mejor si se aprende a rescatar las luchas desarrolladas. Sobre todo, saber que fuimos, somos y seremos cada uno de nosotros dentro del conjunto, nunca fuera de él. Aprender a tener la certeza que provenimos de un determinado espacio geográfico y social al cual nunca podremos renunciar, ya que ha sido gracias a él donde hemos podido asimilar el bagaje de conocimientos que hoy nos acompañan, para así rehacer la historia, para profundizar nuestros pensamientos, nuestro accionar, y saber que juntos podemos hacer las cosas mucho mejor. Ese es el primer grito que hace el Negro en este título que yo no entendía qué quería decir, que es sordio.
9 años de comunicación alternativa. 9 años de voces autorizadas. 9 años de genuina pluralidad. 9 años de integración nuestraamericana e internacional. El Club de la Pluma festeja sus 9 años y lo hace con su ya habitual entrega de reconocimientos a las trayectorias en militancia y redoblando la apuesta cultural. El Club de la Pluma celebra sus 9 años con la presentación de 2 libros. El crimen de la deuda externa, segunda edición ampliada, del Dr. Néstor Forero, y En búsqueda de los pasos perdidos, de Norberto Negro. Ahí vamos con el querido Miguel Longarín, igual, y está acá con nosotros. Miguel, qué lindo que estás acá, el poeta a pueblo, el militante desde la palabra, ¿eh? Qué lindo que estés con nosotros. Bueno, y vamos a desatar el nudo. Buen día. Bueno, muchas gracias. Realmente muy lindo, muy contento, muy emocionado, por supuesto. Muy hermano, muy tantas cosas. Desde el viernes que estamos, y bueno, también con mi compañera de vida, que esta vez ha podido compartir esta hermosa aventura que uno se ha puesto a emprender desde hace tanto tiempo. Y con Norberto y con Gaby, que bueno, estas tecnologías que a veces renegamos porque se usan mal o traen algunas cosas que hacen mal, pero también hacen algunas cosas buenas. De hecho, que por estas tecnologías yo he encontrado a estos hermanos en la vida, y no es poca cosa. Oye, bueno, estamos en esto de cumplir años y 9, que no son pocos. Uh-huh. Yo quiero comentarles a ustedes, a toda esta audiencia hermosa que ha logrado este proyecto, de lo que significa el Club de la Pluma. Por ejemplo, para una persona que escribe poesía, que textos, se mete donde puede, como puede, y un día encuentra, entre tantas cosas por este medio, por internet, algunas cosas las envía, y algún día encuentra una persona como Norberto Gansi que encuentra algo escrito por mí. Pero cómo tiene una vuelta para que la dimensión que tiene el programa, porque hoy hubo algunos testimonios de gente que miren, me encontré con fulano que lo escucho por el Club de la Pluma, bueno, esto ha pasado muchos años. En mi caso particular, yo en algún momento, bueno, Roberto tiene la generosidad y la humanidad y además, bueno, la raíz de su proyecto es darle voces a todo el mundo, o sea, fundamentalmente a los que no tenemos voces. Y me convoca para Radio Nacional, nada menos, esa radio que fue hermoso, ese proyecto que inició ahí, que lamentablemente se truncó, esas cosas que fue muy amargo para todos nosotros, esa injusticia clara. Bueno, el hecho que quiero contarles es que en un momento me llama alguien. Yo había dicho un par de poemas en alguna de mis intervenciones, entre ellos uno sobre Fidel, y alguien se contacta con Norberto, una gente de acá de Villa General Belgrano, 2 amigos, y le piden mi teléfono. Un día recibo una llamada a mi casa desde esa gente y me dicen: señor, usted es Miguel Longarín. Y sí, mire, nosotros vivimos en Córdoba, lo escuchamos por la radio y quisiéramos conocerlo. En este momento estamos regresando de Brasil y estamos en Buenos Aires. ¿A usted le molestaría si nosotros pasáramos por su casa? Estaban a 260 kilómetros, yo vivo en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.
No, por favor, es un gusto, los espero con un asado. No, el asado no, porque no sé la hora que llegamos. Bueno, la cuestión es simple. Llega esta gente, este matrimonio, Héctor y Nidia, que eran oyentes del Club de la Pluma, pero fervientes. Y bueno, llegan a casa, los saludos correspondientes, hola. Y la señora Nidia se baja con una remera que venía de todo Brasil, con mi poema impreso en la espalda. Bueno, estas son las cosas, que se producen. Dejate el nudo, viejo. Estas son las cosas que se producen con este tipo de espacio. No es poco. 9 años de vida, es simple. En 9 años la vida de los hombres puede crecer o detenerse, vivir o permanecer. En 9 años los tiempos se pasan con vida o con sobrevida. El Club de la Pluma no ha parado de generar vida, tiempos de vida, en sus oyentes y desde sus creadores, poniendo su mayor capital, que es la vida con todos. En un mundo que ofrece como eje tiempos desiertos de algo que se parezca a una vida plena. En 9 años nos revivimos y nos aprendimos a querer en esto de andar con el amor y con la vida como la única causa. Felices tiempos, queridos amigos. Felices tiempos, queridos oyentes. Felices tiempos, gente linda y gente nueva, gente necesaria, que es la que se necesita todos los días para hacer esta América grande, esta América que nos merecemos, esta América que nos deben y esta América que les debemos a nuestra futura generación. Gracias, Miguel. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Visiones Argentinas. Una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones Argentinas. visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones Argentinas. Visiones Argentinas. Pedazo de historia que tiene Juan Carlos Sánchez con la comunicación, porque primero fueron las gacetillas populares. Lo bloquearon, lo hackearon, le hicieron la vida imposible. Después vino Gacetillas Argentinas, que duró bastante tiempo. Como blog. Como blog, claro. Buenos días, ante todos, a la audiencia del Club de la Pluma en estos 9 años. Y sí, tuvo toda una historia. ¿Cuántos años, Juan Carlos? Creo que yo llevo de periodismo alternativo casi 10 años. Estamos más o menos en la misma época. Claro, me acuerdo, sí. Empezamos con Gacetillas Populares, que fue un intento de sistematizar la información que ya me venía recibiendo y aparte escribir. Pues tengo de ese vicio, escribo, ¿no? Sí. De molestar aparte también. Sí, aparte de molestar, pues eso es bueno también de vez en cuando, ¿no? Esto de regalarle un par de misiles al sistema no viene mal de vez en cuando, ¿no? Y justamente después de ese hackeo por una publicación nació Gacetillas Argentinas, que primero fue blog, después página web y ahora también estos chicos que siempre andan molestando, rompiendo base de datos, me obligó a volver al blog. Pero con otro enfoque. Visiones Argentinas tiene la idea precisamente de dar un pantallazo de cada cosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo gestionar una página web que gestionar un blog. Y es evidente que se me quedan muchas cosas fuera del camino, en el tintero, en el camino, y no se llega a abarcar todo. Y ahora un poco también obligado, también un poquito para la máquina, a ver si en realidad lo que nos va a convenir hacer es
digamos, publicar determinadas visiones de cada persona, editoriales, opiniones, más los eventos más relevantes que se produzcan en la semana o a futuro. ¿Por qué? Porque precisamente para no andar redundando, ¿no?, en la cantidad de información que ya hay en Internet, ¿no? Claro. Porque ahora con un blog es otro tipo de comunicación que se establece. Y aparte un poco también es el deseo mío de empezar a volver a escribir más sistemáticamente, que es algo que me había quedado muy atrás, salvo fechas puntuales, ¿no? Y entonces la columna de opinión, que en realidad debería haber salido en Visiones, está saliendo de la Pluma. Sí, señor, seguro. En estos casi 10 años tuyos de trayectoria, con todas estas distintas experiencias, con tropiezos, ¿cómo has visto evolucionar la comunicación a través de Internet? ¿Y cuál sería un rápido balance, no solamente por la evolución, sino cuáles fueron los resultados, en base a los resultados que se pudieron apreciar? Es evidente, y no lo digo yo, sino que ya lo ha dicho Pascual Serrano, ¿no?, que hoy por hoy la comunicación efectiva y veraz está pasando por Internet, dejó a un segundo plano a los medios tradicionales, ¿no? Realmente que quiere buscar una información certera, lo busca en Internet, lo buscan los medios alternativos. De ahí la caída de la tirada de la Corpo, ¿no? O sea, despacito se han ido develando ciertas mentiras. Algunas mentiras ya las sabíamos algunos desde 1985, 1987, ¿no? Otros las empezamos a tener en formato mail en los años 2000, 2001, 2002, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, cuando mi hermano me empujó a la computadora en el año 2000, directamente, nene, metete, me empujaba a la compu, y ha ido evolucionando y mucho la comunicación a modo tal que ahora se están preocupando por controlar Internet. Seguro. Sí, si no, hace un par de meses atrás, si mal no me falla la memoria, hablaba Caos en la net en una nota de que había que salirse, por ejemplo, de Facebook porque era el arma de espionaje por excelencia, ¿no? Sí. Pues se conocían nuestras relaciones. Y bueno, pero lo que pasa es que sin Facebook tampoco trascendemos. Esta es otra realidad, entonces estamos ante un dilema. Y eso también le pasa a los medios tradicionales y a los medios alternativos también. A los medios alternativos, ¿cómo eran los medios alternativos cuando arrancaste y cómo han mutado hasta hoy? ¿Qué son hoy los medios alternativos? ¿Qué eran antes y qué son hoy? Y te digo, la mayoría empezaron con las asambleas barriales en los años 2001, 2002. Yo me recuerdo que, por ejemplo, una radio que empezó en una asamblea cerca de Campeador, empezó así, con radios abiertas, en una plaza cercana, después en la calle, y de a poquito se fueron evolucionando, ¿no? Lo mismo pasó con las televisoras alternativas. Las televisoras alternativas, antes de ser, primero empezó Utopía, que empezó muy cerca de mi casa, ¿no?, con alguien excelente como fue Polosecchi, y luego llegamos ahora, por ejemplo, de la misma época, el núcleo duro de lo que es Barricada TV hoy, empezó en Flores, y luego, ahora está en una fábrica recuperada como INPA, ¿no? Han ido evolucionando, han crecido, que no es poco, han crecido, y cada vez hay más, porque se está tomando conciencia en cada una de las comunidades de la necesidad de tener un medio para transmitir las noticias dentro de su propia región, su barrio, su zona, su provincia,
Y eso es bueno también, porque contribuye a democratizar las voces, que eso es lo que necesitamos. Y aparte necesitamos que se escuche la voz de todos, y no solamente una sola voz, claro, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, hay voces que todavía continúan ocultas, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en las personas con discapacidad, en estos momentos hay una sola columna en la televisión pública, en el noticiero, ¿no? Pero en los otros canales, ¿quién le da importancia a la discapacidad? En Barricada TV tengo mi propio programa, por ejemplo, pero porque le dan importancia a la discapacidad. Pero ¿cuánto le dan la importancia a la discapacidad? Nadie. Yo todavía me acuerdo cuando con vos fui a Radio Nacional, Córdoba, que recién hace muchos años atrás, ¿no? Por el tema de los pasajes gratuitos. Si vos fijate que este tema todavía sigue dando vueltas, y es más, fue la causa del último paro de transporte de larga distancia en el fondo. Todo el mundo ocultó la causa del paro. Se hablaba del aumento del 30% de los choferes. Sí. La causa era otra. Las empresas querían cobrar los pasajes gratuitos por discapacidad al Estado. Querían que les pusieran la platita. Lo lograron. Está bien, fenómeno, lo lograron. Pero cada vez que un discapacitado necesita un pasaje, lo hacen parir para poder dárselo. No hay. Una basura. Sí, por eso no hay. Y por eso ahora el interventor Franetovich, de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, dice que espera que con esto se solucione el problema de la expedición de pasajes para las personas con discapacidad. Honestamente yo también espero que así suceda, porque realmente es un parto conseguir pasajes, no solamente en Buenos Aires, sino en el interior. A mí lo que me preocupa es la gente del interior. Claro. Pues la gente del interior no tiene un peso. Claro. A ver, viven de pensiones la mayoría, que es otra cuestión, por ejemplo, que podríamos hablar. Se ha mejorado mucho el trámite de las pensiones. Por ejemplo, de pasar de 7 años a 6 meses o 3 meses. Claro. Yo todavía me acuerdo que de una pensión que el trámite duró 11 años. Por favor. El trámite de una pensión con discapacidad acreditada con más del 76%, todos los requisitos, pero 11 años duró este trámite. Ahora, gracias a Dios, hay un plazo menor de 6 meses, 3 meses, por lo menos se puede gestionar, ¿sí? Claro. Pero también hay otra cosa, no nos podemos olvidar que también hay que incentivar el trabajo en las personas con discapacidad, sobre todo las que tienen posibilidades de hacerlo, ¿sí? Y eso sería viable, pero no como microemprendimientos, porque hablan del microemprendimiento. La persona con discapacidad en su mayoría todavía no está integrada a la sociedad, claro. No está incluida. Con el tema del microemprendimiento no estoy dándole la posibilidad a incluirlo socialmente en un trabajo formal, en cualquier empresa, en cualquier institución oficial o no oficial. Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen la cultura de ser emprendedor. Pero no claro, de ser empresario. Entonces yo muchas veces discuto con algunos especialistas, digo, ¿ustedes piensan que la persona con discapacidad puede ser empresaria? No puede ser empresaria. En el momento mismo que las trayectorias educativas son diferentes porque van cambiando de acuerdo a cómo va atendiendo su patología de base. Seguro. Es decir, tiene una hipoacusia, una sordera, un problema motriz, o cualquier otra, o incluso de tipo renal. Si está en hemodiálisis, imagínate, 3 veces por semana en hemodiálisis, ¿cuántos días va a faltar al colegio? ¿No? Claro. Empecemos por ahí. Y aparte, otro problema que hay es el tema de la formación para el trabajo. No se forman para el trabajo. El chico canta, el chico pinta, el chico baila. Claro. O sea, todo distractivo en lugar de formarlo para el trabajo. Y en Santa Fe está pasando una cosa curiosa, que me lo comentaba un poco antes Arlengo. Es decir, cómo han ido recortando diversas orientaciones para que precisamente no haya una salida laboral o haya una salida laboral conveniente para ciertos personajes.
Entonces, eso ya es gravísimo. Entonces, son cosas que pocos medios se animan a difundir. Claro. Yo trato de hacerlo en lo posible, siempre lo hice, siempre milité, siempre estuve. Desgraciadamente a veces el cuerpo me juega malas pasadas y no puedo estar en una marcha, ¿no? No puedo estar a lo mejor presente en algún acto, pero sí puedo estar presente a lo mejor con mi firma o apoyando o escribiendo un artículo. En suma, los años no vienen solos, vienen acompañados. No, vale, seguro. Y cuando se trata de discapacidad, y un poco ya pesan, los que para muchos son pocos años, Claro. Para una persona con discapacidad no lo es. Claro. ¿Sí? Y así seguimos en la vía de la militancia, como hiciste vos, como hizo Miguel Longarini con los agrotóxicos, como lo viene haciendo el doctor Néstor Forero con el tema de la deuda externa. Y todas las militancias convergen a lo mismo, ¿no? A buscar el camino hacia otra Latinoamérica, hacia una patria grande como soñó Bolívar, ¿no? Uh-huh. Y creo que es hora, más que unas pequeñas alianzas electorales, buscar las uniones, ¿no? Uh-huh. Unión para que todo redunde en cambiar un poco este estado de cosas, ¿no? Cambiar hacia, a lo mejor, ese socialismo que soñamos y que todavía no lo vemos, ¿no? Pretender que exista un socialismo en medio de un capitalismo es medio difícil, porque la base es fundamental del capitalismo precisamente la existencia de pobres. Entonces aquel que me venga a decir voy a erradicar la pobreza, para mí está mintiendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no hay pobreza, si no hay pobreza indigente, no hay capitalismo. Exacto, exacto. Esta es la cuestión. No tiene razón de ser el capitalismo sin los pobres. Exactamente. O sea, no hay forma de que se sustente, y cuando el capitalismo tiene estos terremotos es porque no puede controlar la cantidad de pobres. Claro. Porque la cantidad de pobres está excedida, y por eso viene la guerra, la masacre, las Claro. matanzas y las enfermedades. Seguro. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Y ojo, con eso también, generalmente el primer paso es la discapacidad, después la muerte. Entonces todos hablan de muerte, pero ninguno habla del paso previo, que es la discapacidad. Y me acuerdo de los pibes en Palestina masacrados, de los pibes en Siria, hombres, mujeres. La guerra se están provocando discapacidades, ¿sí? Seguro. Pero de eso no se habla siempre de muerte. ¿Y cuántas más personas van a quedar disminuidas en sus facultades, en su movilidad por una bomba? Todas las que sean necesarias para que el capitalismo siga sosteniéndose como pretende. Exactamente. Juan Carlos Sánchez, gracias por estar acá con nosotros, mi viejo. No, el gusto es mío de haber estado acá compartiendo estos días, como compartí este viernes con vos en el Archivo Provincial de la Memoria, con una presentación y un festejo profundo de estos 9 años. Estos 9 años, como a veces escribo, no son moco de pavo. Uh-huh. Son parte de una historia comunicacional, pero también personal, política, ideológica. Es la defensa de una trinchera para que precisamente podamos seguir soñando, que no es poca cosa. Seguro. Gracias, mi viejo. De nada. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, aquí en el Club de la Pluma. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Y sí, estamos con el doctor Néstor Forero, auditor oficial en el juicio de la deuda externa. Presentó la segunda edición ampliada del crimen de la deuda externa en el Archivo Provincial de la Memoria, cuando hicimos el festejo de los 9 años del Club de la Pluma, porque en realidad nuestro festejo concreto es el 26 de junio, pero bueno, la fecha la pusimos el 29 para que pueda ir toda la gente que fue. ¿Cómo te va, Néstor? Bien, muy feliz, muy contento, agradecido. La vida ha sido generosa y nos ha enriquecido con tantos amigos y hermanos que uno lo va sembrando por los caminos, que es maravilloso. Uno a veces no se da cuenta de esas cosas que hace porque las hace nomás. Claro, las hace porque las hace. Porque es necesario hacerlas. Es un deber. Decía el Che, ¿no? Si cada hombre hiciera lo que debería hacer. Claro. Sí, nada más que eso. Con eso es suficiente. Lo primero, lo más obvio, es que como el poder internacional del dinero está en todo el planeta, imponiendo prácticamente la misma receta, solo que cambia la secuencia en el tiempo, es decir, en la misma receta y el mismo plan. Lo que cambia es en el grado de evolución en ese proyecto de esclavitud mundial, donde en algún lado, como en Europa, puede ser un poco más elegante o estar en los primeros pininos, como es lo que le está pasando a España, donde están destruyendo el estado de bienestar y donde están todavía en el estadio de ejecutar las hipotecas y marginar a la población. Y cuando hablamos en Palestina, estamos en el grado más atroz de la explotación. Y nosotros, de alguna manera, en Latinoamérica, fuimos como continente conejillo de Indias de todo esto que nos ha ido sucediendo y que se aplica rigurosamente en todo el mundo. Con lo cual, todos los revolucionarios del mundo son nuestros hermanos, de alguna manera. Seguro. Cuando hacemos referencia al tema de la deuda, en el caso argentino, de la investigación de la deuda, el pago de la deuda, el incremento de la deuda, vos no, en el caso tuyo no, pero hay como un olvido de un factor muy importante, muy importante. Repito, vos no. Es más, vos rescatás ese tema en varias de tus alocuciones, que son las vidas. Claro. Se hablan de números, de lo que no existe realmente, pero de lo que sí existe y se destruye por eso que no existe, que son papeles inservibles, casi no se habla. Y bueno, es porque uno ha tenido la oportunidad de transitar por la economía y verla no como números, sino como efectos o consecuencias de la vida humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de deuda externa y desaparecidos, y hablamos que son 1 millón y no los 30.000 compañeros, estamos hablando de que el cambio del sistema económico producido desde el golpe del 24 de marzo del 76 destruyó el aparato industrial, que tuviera todos los problemas que tenía, pero el aparato tecnológico industrial que tenía la República Argentina, basado también en las universidades y un proyecto autónomo de país, nos costó casi 1 millón de muertos, porque aún hoy sigue siendo un escándalo, que no sea un escándalo que se nos muera un niño de hambre. Y hubo años donde se morían más de 19.000 niños antes de cumplir 5 años de vida, por causas totalmente revertibles desde el punto de vista económico y social. Y se morían más de 11.000 niños por año antes de cumplir 1 año de vida. Es decir, se nos moría a todos nosotros un niño cada 45 minutos. Es decir, que en la extensión de este programa se nos han muerto varios niños y se nos morían en nuestras manos, en las manos caídas, porque no peleábamos. Seguro. Ya verás.
Quería recordar un concepto que tomamos del Blanco es el Negro, de aquel documental memorable acerca del Código de Faltas, a donde en una entrevista, me parece que es una antropóloga, toma el concepto de la capacidad de horror selectivo que tiene la sociedad, ¿no? La sociedad se horroriza ante ciertas cosas, pero es selectivo. Se horrorizó ante Ángeles Rawson, y el millón de niños que se nos muere no horroriza a nadie. Es como si las tragedias, como son en cuotas, no fueran tragedias. La muerte de la gente de Cromañón, por ejemplo, fue pero así, la gente se horrorizaba, nos horrorizamos de cosas puntuales, y estas masacres, también genocidios, nos pasan desapercibidos. ¿Cómo se hace? ¿Capacidad de horror selectivo tenemos? Sí, yo creo que sí, que de alguna manera se puede presentar una muerte o un grupo de muertes por un accidente o por una desidia o como una criminal situación de corrupción como fue y es Cromañón aún hoy, pero no se puede plantear los genocidios o una masacre o el robo de órganos. Todo el mundo sabe, pero nadie le pone cascabel al gato. ¿Cuántos están comprometidos? ¿Resistiría el Poder Judicial una investigación sobre el robo de órganos? Digo, para no hablar solamente de la fuerza represiva policiales o militares. Habrá que empezar a pensar seriamente si el Poder Judicial no es parte integrante y que corona el poder represivo. Digo porque cuando la justicia hace cualquier cosa menos justicia y no busca la verdad, sino que busca administrar leyes, no está a favor o en defensa del ciudadano y mucho menos del pueblo. Está a favor del poder. Entonces, el Poder Judicial, en esa situación, ¿de qué lado está? Del lado de la represión, del lado del aniquilamiento. Si el ciudadano, si el ser humano no puede hallar justicia en su estado, es la política más demoledora de los estados nacionales, porque no se justifica absolutamente nada a partir de ahí. No existe la democracia si no hay justicia. Y si no hay justicia no puede haber paz. De ninguna manera. Néstor, vos sos un hombre de números, te formaste con números, ¿sí? ¿Humanizaste los números? ¿O trataste de humanizarlos de alguna forma? Y es la única manera de poder convivir con ellos. Si no, no tiene sentido. Sumar, restar, multiplicar y dividir no tiene sentido. Cada número tiene una representación, de alguna manera. Y ahí está una filosofía matemática. Entonces, hay cosas que se entienden o que se explican universalmente a través de números, pero son conceptos muy profundos y que hacen a la naturaleza y hacen al universo. Entonces, con los números también se puede hallar poesía. Claro. Se me ocurre que lograste la imperfección en materias que se consideraban perfectas, ¿no? Donde 1 más 1 nunca llega a ser 2 si hay uno que es ignorado. Por supuesto. En mi profesión de base, que es contador, hay un viejo dicho, un cuentito cortito que es una persona muy rica está al final de sus días y no tiene descendencia, entonces pretende dejarle su herencia al profesional que más ha colaborado con él. Entonces primero llama al ingeniero y le dice: ingeniero, usted que ha sido el jefe de todos nuestros proyectos, 2 más 2, ¿cuánto es? El ingeniero sabe la respuesta, pero saca su calculadora, hace sus cálculos 2 o 3 veces y contesta firmemente: 2 más 2 es 4.
El abogado pícaro que estaba escuchando detrás de la puerta, el jefe de abogados, pasa después y le dice, doctor, 2 más 2, ¿cuánto es? Mire, la mitad de la jurisprudencia dice que 2 más 2 es 4. La otra mitad de la jurisprudencia dice que 2 más 2 es menos 4. Muchas gracias, doctor. Entonces hace pasar a su contador en jefe. Y dice, contador, 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto quiere que le dé? Le dijo el contador. ¿A quién le debía su riqueza? Claro, no. Bueno, esto es un poco así. Y la vida es un poco así. Sí, ¿no? También. Néstor, no vamos hoy a hablar más sobre la deuda externa. No, por favor. No, ya está. Eso lo seguimos en los próximos programas. Quisiera que simplemente cerraras con... Cabrera, ¿querés decir algo? No. Quisiera que simplemente trataras de cerrar con algún tipo de reflexión en relación a todo esto que has cosechado, porque has cosechado mucho. En el tiempo que te conocemos nosotros, también hubo mutaciones en tu vida, en tu profesión, en tu desempeño. Quisieras que hagas un breve balance, ¿no?, en estos tiempos que de alguna forma hemos compartido. Yo lo único que hice fue cumplir con mi deber. Nada más que eso. Y pagué los costos. Más vale, seguro. Y la vida ha sido muy generosa conmigo. Nada más. Visiones Argentinas. Una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones Argentinas. visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones Argentinas.